del grupo ET en su plataforma avanzada. Entonces, para el día de hoy tenemos el tema de información exógena y de tiempos logísticos. El temario del día de hoy va a ser el siguiente. En información exógena del 2023 tenemos el objetivo, algunas generalidades, la configuración y la generación de los formatos. En tiempos logísticos del transporte, veremos el objetivo, los momentos logísticos de transporte, los tiempos logísticos en transporte y el informe de pendientes de nuestra plataforma avanzada. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Está conmigo el ingeniero Esteban del grupo ET como monitor de la reunión y mi compañera Daniela, que nos va a ayudar también en el momento de las preguntas. Vamos a mirar primero el tema de información exógena y luego el tema de tiempos logísticos de transporte. Y al final aprovechamos los últimos minutos de la sesión para algunas preguntas que tengan los participantes. Esteban, te voy a pedir el favor que por el chat les recuerdes el correo mío para que si tienen alguna pregunta y no se alcance a contestar en esta sesión, por favor me envían las preguntas al correo y con muchísimo gusto serán contestadas en el transcurso de la semana. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de información exógena 2023. Nosotros somos una herramienta financiera, o sea, Avanzad Financiero. Está especializado en empresas de transporte y nuestro principal objetivo es facilitar la generación de la información de todos los formatos con sus diferentes conceptos solicitados según la resolución 1255 del 2022 y las disposiciones del año 2023 en la resolución 162 de octubre del 2023. Teniendo en cuenta las bases dispuestas en estas resoluciones, los diferentes conceptos y nuevos conceptos que colocaron a los formatos, teniendo en cuenta los formatos que son obligatorios para las empresas de transporte y los tipos de valores que nos exigen en cada uno de los formatos. Cuando hablo de tipos de valores, sabemos que en los formatos nos piden algunos formatos el saldo a diciembre 31, en otros formatos nos piden el movimiento de la cuenta y así sucesivamente. Entonces vamos a tener en cuenta también en el desarrollo de los formatos que tenemos de información exógena, el tipo de valor que nos exige cada uno de los formatos. En el tema de generalidades tenemos los formatos desarrollados en nuestra plataforma Avanzad Financiero. Son estos 10 que se ven en la imagen. Estos 10 formularios o formatos están desarrollados tanto en contabilidad local como en contabilidad NIT. Sabemos que pues ya estamos hablando en este momento de nuestra contabilidad que debe estar aplicada a las normas internacionales, pero como ustedes saben, nuestra plataforma tiene el desarrollo del módulo NIF y para aquellas empresas que lo están manejando, entonces se debe de configurar tanto en local como en NIF estos formatos para que salgan con la información actualizada en normas internacionales. Tenemos la parte de una ventana nueva que generamos en los formatos de confirmación del periodo a generar. Tuvimos en algunos clientes de pronto algún inconveniente porque generaban la información exógena y le colocaban año 2021, 2020, pues por error. Entonces colocamos esta ventana emergente que nos ayuda a confirmar el periodo que estamos generando para que no se vuelvan a presentar estos inconvenientes y pues para ayudarles también al usuario a hacer la verificación completa de la información que está generando. Tenemos también la validación de las cuentas que ustedes pueden repetir en varios conceptos o en varios formularios. Entonces, como cada formato de los que nos exigen
la verificación y la información de cada una de las cuentas que tenemos en nuestra contabilidad. Entonces, tenemos también una ventana emergente que va a salir validando de pronto una cuenta que tengamos duplicada en la configuración de cada uno de los formatos. Para este año, las bases de los formatos a nivel general los maneja en 100.000 pesos según la resolución, y las bases para los formatos 1008 y 1009 correspondientes a los formatos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar está en 500.000 pesos. Entonces, de manera automática, el sistema ya está parametrizado con estas bases para que saque los formatos debidamente. Y como les decía, pues debemos de generar los formatos en contabilidad local y en contabilidad NIF. Acá tenemos los 13 formatos que en su mayoría las empresas tenemos que presentar, de los cuales los 10 que están en negrilla son los que tenemos desarrollados para el avanzado financiero. 1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1012, 1647 y 2276, siendo este el último desarrollado que tenemos en la plataforma. Este es un breve recorderizo resumen de las fechas que tenemos para presentación de los medios magnéticos. Por eso escogimos en el mes de abril este tema de capacitación, ya que es un tema sensible para estas fechas. Las empresas que pertenecen al grupo de grandes contribuyentes, sus vencimientos están desde el 23 de abril hasta el 6 de mayo. Y las empresas que en su mayoría son nuestros clientes, que no son grandes contribuyentes y pertenecen al grupo de personas jurídicas y naturales, están alrededor de las fechas del 8 de mayo al 6 de junio, de acuerdo a los últimos dígitos de su NIT. Bien. ¿Qué cambios tuvo la resolución y la información exógena para este 2023? Hubo unos nuevos conceptos que nacieron en varios formatos, pero acá traigo los formatos, los nuevos conceptos que nacieron en los formatos que tenemos desarrollados. El formato 1001 tiene un nuevo concepto que es el 5088 de costos y gastos por diferencia en cambio. Y en el formato 1007 tenemos el nuevo concepto que es el 4018 de ingresos por diferencia en cambio. De estos dos conceptos, recomendamos que se presenten los valores de estos conceptos con el NID de la empresa de transporte, de la empresa informante, ya que como tenemos parametrizado en el caso de costos y gastos, pues la cuenta de gasto con, como es diferencia en cambio, lo tenemos parametrizado con la entidad de pronto financiera o el gasto como tal de la entidad donde hicimos la imputación de este costo. Entonces, estos valores de estos dos conceptos se recomiendan que se transmitan en el formulario con el NID de la empresa transportadora. ¿Cómo podemos hacer esto un poco más fácil? Para las empresas que manejan estos dos conceptos. Esa cuenta donde manejen costos y gastos por diferencia en cambio o los ingresos por diferencia en cambio, que la pueden parametrizar para que no maneje tercero. Con eso, cuando se genera el formulario, esa cuenta que no maneja tercero se iría a reportar con el NID de la transportadora. Esa sería pues una recomendación, pero si ustedes en su contabilidad es necesario que tengan desglosados los terceros de estas cuentas, pues se recomienda es cuando saquen el formulario que por favor cambien el NID y generen un solo reporte con el NID de la empresa. Bien, para la configuración de los formatos 1001
y 2276. Esa configuración es especial, es diferente a los demás formatos y nos va a pedir 3 elementos. Primero, el concepto de cada uno de los formatos, la clase de cuenta y donde podemos agregar las cuentas que manejamos para esos conceptos. Esto lo vamos a ver ahorita en la práctica, en la plataforma, para que quede un poco más claro. Cuando yo elijo el concepto, la clase de cuenta y agrego las cuentas, me va a salir un tablero donde me muestra las cuentas que yo agregué y allí voy a poder colocar la clasificación de esa cuenta según el formato 1001. Pago abono en cuenta deducible o no deducible, IVA mayor valor del costo o gasto deducible o no deducible, retención en la fuente practicada en renta, retención asumida, el IVA asumido y demás conceptos que me pide este formato. Les recomendamos que esta parametrización se haga con un ítem en cada una de las cuentas. Es decir, si yo estoy parametrizando en este caso honorarios y es esta cuenta de honorarios contables, le debo de colocar solamente un check a la cuenta que aplique. Entonces, si es un gasto deducible, pues le colocamos el check únicamente acá. Tenemos de pronto o se nos ha presentado casos con clientes que nos dicen, bueno, esta cuenta de gastos como tiene retención, también le coloco acá el check de retención. Y esto lo que hace es duplicar la información en el formato. Lo que debemos hacer es escoger la cuenta del gasto, todas las cuentas del gasto y luego escoger las cuentas de retención y a esas sí colocarles el check de retención en este ejemplo. Recordemos que para el formato 1001 nos piden el tipo de suma que sea el movimiento. Este desplegable en la plataforma les va a mostrar qué tipo de valor debe de traer ese formato. Si es el saldo anterior, si es el saldo actual, si es la suma de los débitos, la suma de los créditos o el movimiento como tal, es decir, débitos y créditos, cuánto nos da. Entonces, para este formato 1001, recordemos que los ítems deben de ir por movimiento. En el caso del formato 2276, también me va a pedir los 3 grupos, que son los conceptos, las clases de cuentas y agregar las cuentas. Pero acá, a diferencia del 1001, no me va a traer tantos ítems, sino solamente el concepto, la cuenta escogida o la cuenta agregada y el tipo de suma. Y aquí también en este desplegable, pues me van a salir las mismas opciones para que ustedes lo parametricen. Claramente, este módulo de información exógena la debe de configurar una persona idónea en la empresa, un recurso que tenga el conocimiento necesario de la resolución de información exógena para el 2023. En la configuración del formato 1647 de ingresos recibidos para terceros, este es el formato quizás más importante para la mayoría de nuestras empresas de transporte que manejan rentabilidad, es decir, el cruce del valor facturado menos el valor liquidado que nos trae la intermediación a las cuentas del ingreso. Este formato 1647 está basado en la información operativa del Avanza TMS, es decir, saca las remesas facturadas y los manifiestos liquidados del periodo, en este caso 2023, más los servicios especiales que ustedes hayan parametrizado con rentabilidad, únicamente con rentabilidad. Recordemos que el formato 1647 únicamente nos está pidiendo ingresos recibidos para terceros y por eso está alineado a todos los procesos que tienen rentabilidad.
no se va a tener en cuenta en este formato lo siguiente: manifiestos liquidados en otros periodos, servicios especiales sin rentabilidad, o sea, sin el check que hay que marcarle de rentabilidad, remesas facturadas en otros periodos, no va a traer saldos de cuentas puentes ni transitorias y no tiene en cuenta las provisiones de los ingresos. Hay empresas que manejan el módulo de causación de ingresos o de pre-rentabilidad, y estos registros contables obedecen a una provisión del ingreso. Es decir, que por eso no se tiene en cuenta en este formato de ingresos recibidos para terceros. Bien, entonces esto tendríamos con la configuración de este formato. Ahora bien, vamos a mirar la configuración de los formatos 1008 y 1009. Estos formatos corresponden a cuentas por cobrar y a cuentas por pagar. Hay que tener en cuenta que van a manejar únicamente los saldos de cuentas, es decir, van a traer los valores de los saldos de estas cuentas. Ellos no traen ni movimientos, ni débitos, ni créditos, ni saldos anteriores. El formato 2276, para el formato 2276, que es el formato que tiene que ver con toda la parte salarial y prestacional de nuestra nómina, se creó también un módulo auxiliar de movimiento por tercero para la validación de la información. ¿Qué quiero decir con esto? En el formato 2276 existen unos conceptos que me traen la información por el tercero trabajador, el tercero colaborador. Y ese sería el beneficiario del registro. Pero en el formato me solicitan también la información de las entidades, sea de pensión o sea de salud. Entonces, este auxiliar lo que me facilita es mirar este auxiliar de las cuentas de estos conceptos, tanto de la entidad como del tercero, para que puedan ustedes validar la información del formato. Les recordamos que nuestra herramienta es para uso de ustedes, obviamente, y para generar los formatos de información, pero necesitan una validación de su contador o de la persona o del recurso que ustedes dispongan para este trabajo. No es simplemente sacar el configurar el formato, sacar el formato y subirlo al prevalidador de la DIAN. No, hay que hacer una validación antes de, porque pues esta es una herramienta de uso, pero si hay alguna imputación contable errada, pues el formulario o el formato va a traer la información errada. Y ese es el momento pues de validar este tipo de errores que se pueden presentar. En el avanzado financiero, la información exógena se encuentra en la siguiente ruta: consultas y reportes, medios magnéticos, y allí vamos a encontrar 4 ítems o 4 servicios. El primero es la configuración de todos los formatos. El segundo es la información exógena, donde vamos a generar ya los formatos con la información. Tenemos un manual que les puede servir de ayuda para manejar y manipular esta configuración. Y tenemos el auxiliar que les contaba para el formato 2276. Entonces, en este momento, voy a irme a la plataforma para poderles presentar a ustedes el proceso.
Bien. Acá voy a compartir nuevamente pantalla. Bien. Dani o Esteban, ¿me confirman si ya están viendo ahí mi pantalla? Creo que sí. Bien. Señora, ahí se ve. Ok, entonces ya estamos acá en la plataforma del Avanzar Financiero, consultas y reportes, medios magnéticos, y como ven, acá están los 4 servicios. En la configuración nos aparecen todos los formularios que tenemos desarrollados, tanto en local como en NIP. En el formulario 1001, entonces acá nos salen todos los conceptos que maneja este formulario y debemos de hacer la parametrización cada concepto que utilicemos uno a uno. Ejemplo, vamos a colocar honorarios, la clase de cuenta que debo de transmitir para el concepto de honorarios, entonces acá los gastos, y aquí le digo agregar cuentas. Escojo las cuentas de honorarios, entonces acá me trae un desplegable donde me va a mostrar mis cuentas PUC, las que tengo parametrizadas, y aquí escojo efectivamente las cuentas de honorarios que voy a transmitir en mi formato. Le digo agregar las cuentas seleccionadas y él me va a traer acá el tablero con todas las cuentas que yo he seleccionado y tengo la oportunidad de parametrizar cada una de las cuentas con los checks que corresponden. Como ven, cada cuenta tiene un ítem seleccionado y acá escojo el modelo del tipo de suma que debe manejar este formulario. El recomendado para este formulario sería el movimiento, pero ya este criterio lo maneja el contador de cada una de sus empresas y le coloca el tipo de suma que debe manejar el formulario. Ya con esta configuración, bueno, hay una cosa importante que puntualizar acá. Este formulario, como es tan extenso y hay que parametrizar todos estos conceptos, pues muy seguramente el contador en un día no lo va a hacer porque él tiene pues muchas labores diarias que cumplir. Entonces, debo de configurar y guardar configuración. Siempre le debo de dar guardar configuración. Si hago toda la labor y termino con 3 conceptos y mañana vuelvo aquí y no le di guardar configuración, no me va a aparecer absolutamente nada de la información que ya escogí en esos 3 conceptos configurados. Entonces hay que tener en cuenta que yo lo puedo hacer en momentos diferentes, pero debo de darle guardar configuración. Bien, para la configuración de los demás formatos, vamos a escoger de pronto este 1005. Me aparece el concepto que tiene, los conceptos que maneja el 1005 en este caso. Escojo el concepto y voy parametrizando acá las cuentas que corresponden a ese concepto. Siempre me va a traer 2 grillas o 2 espacios para configurar, pero yo tengo acá la posibilidad con este más verde de ir trayendo más renglones acá para ir llenando más cuentas. Si acá, que no he digitado ninguna cuenta, le doy el más, me va a salir, me va a decir, me va a salir una ventana emergente que me avisa pues que no he configurado ni la primera, entonces que pues no puedo traer más grillas acá. Entonces, acá escojo la primera cuenta. Voy a inventarme que sea esta. Voy a escoger la segunda cuenta. Y si necesito más, ahí sí ya me da la posibilidad de traer acá una tercera cuenta. Y le digo configurar. Entonces, aquí es donde
Así es como los vamos a configurar la mayoría de los formatos. Es un poco más fácil que la configuración del 1001 y menos dispendiosa. Ahora, en el 1647, como les decía, es el formato de ingresos recibidos para terceros. Aquí podemos configurar las cuentas puente que tenemos en la facturación y en la liquidación. Claramente esto lo deben de configurar únicamente las empresas que manejan el proceso de rentabilidad. Para aquellas que manejan el ingreso al 100% en sus cuentas 4, no hay necesidad pues de generar esta parametrización de estas cuentas puente. Y acá, bueno, acá hay también otra cosa importante. Hay unas empresas que manejan un tipo de rentabilidad que se llama rentabilidad directa. ¿En qué consiste? En que cuando yo facturo, en el momento de la facturación, yo hago la rentabilidad directamente en la factura. Es decir, si yo facturo 5 millones y mi rentabilidad es 1 millón de pesos, cuando contabilice la factura, se va a ir 4 millones de pesos a la cuenta puente de facturación y 1 millón de pesos a la cuenta del ingreso. Eso se llama rentabilidad directa y es un módulo que tenemos en el avanzado. Entonces, para estas empresas aplica también esta configuración. Bien, entonces se configuran estas cuentas, pero recuerden que este formato va a traer la información del TMS o avanzado operativo y que cumplan con las características anteriormente dadas. Bien, para el formato 2276, fíjense que el mecanismo es igual al 1001, trae los diferentes conceptos, trae las clases de cuentas y trae el botón de agregar las cuentas, ¿sí? Acá, si yo tengo configurada ya el concepto de aportes de salud y pensiones y lo tengo alineado a la cuenta correspondiente de salud y pensiones, si ya tengo esta configuración, fíjese que cuando me trae la cuenta, ya no me traen aquí las columnas del 1001, sino simplemente me muestra la cuenta contable y el tipo de suma que debo manejar. Cuando yo ya tengo estas cuentas configuradas en este formato, ya voy a poder usar este movimiento de cuentas para poder revisar y auditar la información de ese formato. Si no tengo configuradas las cuentas de salud y las cuentas del fondo, de fondos de pensiones y demás, no me van a salir aquí, no me va a salir nada en el auxiliar de la cuenta. Así yo maneje esas cuentas. Vamos a ir acá al auxiliar que se desarrolló para su validación de la información y vamos a llamar entonces, en este caso, las cuentas. Yo como ya los tengo configurados por salud, por pensiones en este momento, entonces voy a escoger una, le digo buscar y me va a traer el auxiliar de esa información. Fíjense que me muestra de qué entidad estamos hablando, de qué aporte o de qué concepto estoy hablando. Y me va a mostrar también la entidad a la cual estoy haciendo el desglose de la información. Ya no me la va a traer por tercero, sino por la entidad. Y esto nos permite que la información sea más clara y de pronto un soporte para el formulario, de aportes. Entonces, estos son los cambios que tenemos para ustedes en toda la parte de información exógena para el 2023. Espero que haya quedado clara la información y bienvenidas las preguntas en el chat. Al finalizar la sesión, entonces revisamos las preguntas. Vamos a continuar con el tema
de tiempos logísticos del transporte. Para este tema, voy a salirme un segundito acá. Para este tema, vamos a mirar, si me ayudan, por favor, a colocar su opinión en el chat de para ustedes qué son los tiempos logísticos en el transporte. 2, 3 personas que se atrevan a colocarnos en el chat el concepto que ustedes tienen de tiempos logísticos del transporte. Vamos a dar un segundito para las personas que se animen. Repito la pregunta, ¿qué son para ustedes los tiempos logísticos del transporte? Esteban, ayúdame porfa con la manito levantada de don Jaime, de Yamile Guzmán, por favor. Yamile ya puede habilitar su micrófono para que ya conocer su pregunta. Yamile. ¿Ya me oyen? Sí, señora. Yo pienso que es el tiempo en que se demora la prestación del servicio. Ok, Yamile, perfecto. El tiempo que gastamos en la prestación del servicio de un transporte, en el caso de nuestro mercado. Démosle la palabra a la señora María Cristina, por favor. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Gracias, Marcela. Sí, eso tiene que ver, digamos, desde el momento en el que yo estoy generando mi carga, el manifiesto, cuánto se demora el cumplido, lo de la remesa hasta finalizar mi viaje, que ya sería con la factura. Yo creería que eso es lo que tiene que ver los tiempos de logística. Muy bien, perfecto. Bienvenida a la respuesta. Y Gracias. la última manita levantada para ya entrar en el tema tras integrar. Aló, muy buenos días. Buenos días. Para nosotros sería desde el inicio de la recogida de la mercancía, hacer el monitoreo, el rastreo hasta el momento de la entrega del producto o de la mercancía. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a las 3 personas que nos ayudaron con su respuesta. Entonces, ahora sí volvemos a la presentación y vamos a comenzar con el tema de tiempos logísticos en transporte. Entonces, fíjense que según las 3 respuestas de las 3 personas que nos colaboraron con el aporte, están concentrados o nos concentramos en el tiempo logístico desde que yo cargo la mercancía y hago los documentos de transporte hasta cuando entrego la mercancía, ¿sí? Teniendo en cuenta los diferentes procesos del transporte de carga por carretera, este tema lo trajimos para que invitar a las empresas de transporte a optimizar los tiempos y movimientos logísticos para cada una de las empresas y así hacer más óptima y más eficaz la labor de estas entregas de mercancía y de culminaciones de negocio. Vamos a mirar acá, voy a colocar esto en presentación. Vamos a mirar acá los momentos logísticos que cuenta el TMS avanzado, ¿sí? En los momentos logísticos tenemos primero que todo la parte comercial, ¿verdad? En la parte comercial ustedes saben que manejamos unas tarifas, la generación de hojas de vida de nuestros clientes, la elaboración de unas cotizaciones, enseguida la aprobación de estas cotizaciones y la generación de los pedidos cuando ya nuestros clientes deciden y definen que nuestra cotización es la óptima en el mercado.
Bien, vemos también que tenemos un proceso de operaciones. Este proceso de operaciones en el TMS o en el avanzado operativo se divide en dos. Primero, en la consecución de los recursos, en la elaboración de las hojas de vida, tanto de terceros, propietarios, poseedores, como de los conductores, de los vehículos y los remolques de nuestros proveedores. Esa sería la primera parte de la operación. Y segundo, viene toda la parte documental del transporte, que es hacer los documentos obligatorios y no obligatorios, según el Ministerio de Transporte, de la operación, que tenemos orden de cargue, remesas y manifiestos. En el tercer proceso que tenemos logístico, viene toda la parte de control tráfico, donde observamos que a cada uno de estos manifiestos hay que generarle un plan de ruta, que es un documento súper importante, sobre todo para los momentos de siniestros con nuestras aseguradoras. Viene la parte de darle la salida al vehículo cuando ya está cargado, el seguimiento del vehículo y la llegada cuando ya está el vehículo descargando su mercancía. Viene el proceso de cumplidos, cuando ya tenemos como tal los documentos soportados y recibidos de nuestro cliente. Y viene el proceso de la legalización, que no es otra cosa que llevar estos procesos operativos a nuestra contabilidad para legalizar ese negocio. Entonces, estos son los 5 procesos importantes que tiene el TMS en el transporte, y de estos momentos o de estos procesos es que vamos a hablar de los tiempos logísticos. Acá entonces tenemos en el primer momento, en el tema comercial, tenemos la creación de nuestras tarifas. A esas tarifas les creamos una vigencia inicial y una vigencia final. Entonces, aquí vienen los primeros momentos y tiempos que debemos de controlar en nuestra operación de transporte. Tenemos también las cotizaciones. Entonces, yo debo de hacer la cotización, pero la cotización tiene el objetivo de que me acepte o no me acepte el cliente nuestros precios. ¿Qué pasa cuando las cotizaciones no me las aceptan o no las voy a utilizar o evidentemente no salió el negocio? Debo de cerrar esas cotizaciones para no generar información en el sistema que me va a generar de pronto duplicidad en la información o confusión en el momento de realizar un pedido. Y aquí tenemos los pedidos, que es cuando efectivamente mi cliente me solicita un viaje, 2 viajes, 100 viajes de esa cotización. Y si yo genero un pedido el día de hoy, pues entonces ese pedido es para efectivamente realizarlo en el transcurso de la semana, en el transcurso del mes o en el transcurso del contrato que yo haya hecho con mi cliente. Tiene una fecha. Entonces, si yo hice un pedido para despacharlo en esta semana, debo de verificar que ese pedido no esté vigente en un mes o en 2 meses y siga vigente el pedido y me genere de pronto, lo vamos a decir así en sistemas, como mugrecito o basurita en el sistema que me va a generar confusión. Y de pronto se va a poner más pesada la plataforma. Ustedes saben que manejamos una plataforma web que administra mucha información en la nube y entre más información veraz y útil tengamos, pues mejor. Entonces, este es el llamado que le queremos hacer a todas las empresas transportadoras con esta capacitación. Acá en la parte de operaciones tenemos los tiempos de habilitar e inhabilitar recursos. Recuerden que ustedes llenan hojas de vida, pero encontramos empresas que tienen bases de datos de 5.000 conductores, de los cuales manejan 40. Y el resto los tienen habilitados en la plataforma, y entonces para las personas de despachos, pues les aparecen absolutamente todos esos terceros
disponibles en la plataforma y me pueden generar confusión. Entonces, allí debemos de tener también el cuidado de la buena administración de estos recursos y de colocar unos tiempos de vigencia para estos recursos. Tenemos los documentos del transporte, que como bien ustedes saben que la orden de cargue no es obligatoria, la remesa y el manifiesto sí, pero para nuestra plataforma en general los tres son obligatorios. El desarrollo normal de la operación es que yo genere para el viaje pues los tres documentos en tiempo seguido. No que yo genere la orden de cargue en el mes de marzo y la remesa la voy a generar en el mes de mayo. No, tiene su lógica para generar los tres documentos en tiempo real en el momento del despacho. Entonces hay que verificar también esta parte de los documentos del transporte y que no me queden órdenes de cargue por allá vencidas sin utilizar y que la persona de despacho que la haya hecho no se haya tomado el tiempo de anularla o de reversar el proceso si es que no se dio a cabo ese viaje. En control, tráfico y seguridad, hablábamos que generamos un plan de ruta. Acá en esta ruta o en este módulo nos van a aparecer todos los manifiestos que están listos para la generación de un plan de ruta. Entonces debemos de verificar también que yo no tenga manifiestos del mes de febrero a hoy, 24 de abril, sin generarle el plan de ruta. ¿Qué pasó con ese manifiesto? Entonces debemos de hacer esa validación de esos tiempos y movimientos que tenemos desde el módulo de operaciones al módulo de control tráfico. Tenemos el tiempo de cargues de vehículos y de salidas de vehículos. Entonces, en las empresas debemos de generar el procedimiento más adecuado para que estos tiempos que se están registrando en la plataforma y en sus documentos de despacho sean veraces, sean los que son, y no que coloquemos tiempos allí por llenar el espacio, por cubrir en la plataforma, pero que no sean los de verdad que están procediendo en el proceso de transporte. El seguimiento de novedades que le damos a cada uno de nuestros viajes. El seguimiento es muy importante que se realice así sea un viaje urbano. Es importantísimo y sobre todo para la parte de siniestros y de negociaciones con la póliza, si sucede algo, porque si no hemos hecho el seguimiento, pues vamos a quedar no cubiertos para esos eventos. El descargue de la mercancía, el descargue de los vehículos y las llegadas de los vehículos, también entonces debemos de estar pendientes de estos tiempos y movimientos en estas llegadas de vehículos. No puedo tener un vehículo descargando desde el 1 de marzo y a hoy no se le ha dado llegada. ¿Qué pasó con ese vehículo? En el proceso de cumplidos, tenemos la entrega de documentos, sea como lo tengan ustedes en su empresa de transporte, el procedimiento, envío físico de documentos, entrega física de documentos y envío virtual de documentos. Sea como lo tengan, hay que hacerlo en momentos y en tiempos óptimos y que no tenga yo un manifiesto que ya le he dado llegada hace 3 meses y no le he dado el cumplido. ¿Qué pasó con ese manifiesto? Entonces, esto hay que evidenciarlo y hay que tener de pronto una política de tiempos y movimientos para que se esté revisando. Novedades de descuentos o abonos que se tengan que hacer. Muchas empresas hemos revisado que el proceso de cumplidos no se le está dando de pronto la utilidad que tiene en la plataforma. Recuerden que este proceso de cumplidos tiene una opción de colocar novedades. Novedades como cuáles: averías de la mercancía, roturas de la mercancía, faltantes.
Y estas novedades, si yo las coloco en este etiquete de cumplido, me van a liberar el valor a descontar en la liquidación. Y va a ser una herramienta muy útil para que desde el cumplido se tenga en cuenta esa novedad y no tenga que estar recurriendo al correo, al papelito, al POP-it, a la llamada, para que la persona que liquida ese manifiesto tenga en cuenta estos descuentos. En el proceso de legalización, como les decía, es donde contabilizamos y llevamos el registro contable de todo este proceso de la operación. Entonces aquí es donde venimos a hacer la facturación de las remesas, la liquidación de los manifiestos, la legalización de los gastos de viaje de nuestros vehículos propios, los pagos de los saldos, los recaudos de cartera y por último la rentabilidad o el proceso de intermediación. Entonces, estos tiempos también deben ser muy lógicos según este proceso de cumplido. Recuerden que el proceso de cumplido es la llave que maneja el Avanzat TMS para que me deje pasar a la legalización. Entonces, debemos de controlar también esos tiempos y movimientos entre estos dos procesos. Bueno, acá este es como un breve recorderis de todo lo que nos ayuda a controlar y a mantener el Avanzat TMS en la operación del transporte. Aquí entonces tenemos los tiempos logísticos del transporte que los invitamos a organizar en sus empresas, a fortalecer para las empresas que ya los tienen organizados, de pronto a crear una política de tiempos de transporte para que sea divulgada con todos nuestros recursos y así mantener un control de estos tiempos y movimientos, de estos tiempos óptimos según su empresa. Aquí les vamos a dar unas generalidades, pero obviamente estas políticas de tiempos se manejan pues de acuerdo a la necesidad de cada una de las empresas y de cada uno de sus mercados. Es diferente una empresa que transporta gravilla, que a otra empresa que transporte de pronto pollo congelado, a otra empresa que transporte vehículos nuevos en niñeras, a otras empresas que transporten contenedores. Entonces son diferentes los tiempos, pero obviamente hay que tener una política de tiempos para que se tenga controlado estos tiempos logísticos en el transporte. En esta primera diapositiva tenemos las sugerencias de los tiempos de la operación y en la siguiente vamos a tener los tiempos contables. Entonces, para la primera parte tenemos la vigencia de las tarifas a un año con fecha de vigencia al 31 de enero del siguiente año. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes creen sus tarifas, la sugerencia es que las dejen obviamente de vigencia de un periodo, o sea, de un año, porque obviamente todos los años nos cambian las tarifas o ese es el proceso general pues, de las empresas, y que la fecha de vigencia de las tarifas tenga vigencia hasta enero del siguiente año. ¿Por qué les digo esto? Porque hay empresas que nos dejan vigencias de tarifas hasta el 31 de diciembre. El equipo comercial se olvida en diciembre por todas las festividades que tenemos en ese mes. Se nos olvida hacer la actualización de las vigencias y hay muchas empresas que han levantado la mano porque el 1 de enero no tienen tarifas en la plataforma. Entonces, se recomienda hacer este ejercicio comercial de actualización de tarifas al comienzo de cada periodo, o sea, en el mes de enero, y así pueden entrar a las tarifas, actualizar sus precios, sus valores, sus fletes y dejar una lista estándar de precios adecuada para el siguiente periodo. Anular cotizaciones que no apliquen cada bimestre. Entonces, si yo hago una cotización, el tiempo indicado o sugerido que les damos es que hagan un barrido cada bimestre de las cotizaciones que tienen sin utilizar y procedan a anularlas del sistema.
ya que pues no se utilizaron y si se van a utilizar en 2, 3, 4 meses más adelante, pues se puede generar una nueva cotización. Cerrar los pedidos. Esta opción de pedidos cerrar la tienen todas las plataformas y nos sirven muchísimo para aquellos pedidos que se realizaron, pero no se dio el despacho. Entonces, ese pedido me queda ahí como pendiente por despachar. Y es sano para la parte comercial que tengamos la claridad de qué pedidos tenemos pendientes por despachar. Entonces, este ejercicio de cerrar los pedidos también lo sugerimos que se haga cada cierre de mes, que se revise en la parte comercial de cada una de sus empresas esta cerrada de pedidos. Recuerden también que hay pedidos que hacemos para más viajes de un viaje. Es decir, yo hago un pedido para 5 viajes o para 100 viajes. Hay empresas que hacen pedidos para 1000 viajes de acuerdo a los contratos que tienen con cada uno de los clientes. Entonces, si ya terminé el contrato y no cubrí los 1000 viajes o los 100 viajes y me queda el pedido con 7 viajes pendientes, pues lo indicado es cerrar el pedido y no dejarlo ahí en el sistema por toda la vida para que no me genere ese mugrecito o esa basurita que les decía de información. Validar las órdenes de cargue sin remesas y las remesas sin manifiestos a 30 días. Es normal que yo de pronto haga una orden de cargue y una remesa el día de hoy, espere y en 5 días haga otra orden de cargue y otra remesa y ya a los 20 días pues genere el manifiesto de esas 2 remesas. Pero lo que no es normal es que yo tenga una orden de cargue después de 30 días sin generarle remesa y manifiesto. O que yo tenga orden de carga y remesa y después de 30 días no le haya generado el manifiesto. Estos son documentos logísticos de transporte que se deben de hacer pues en tiempo real y en un tiempo normal pues para la empresa. Entonces, si no se hacen en el mismo momento, orden de carga y remesa y manifiesto, sí que por lo menos 30 días después o se cierren o se anulen o verifiquen qué pasó con ese proceso. Anular manifiestos que no sigan el proceso de plan de ruta cada cierre de mes. Esto también ya lo hemos comentado. Estos manifiestos que se hicieron pero nunca se desarrollaron, nunca se generaron plan de ruta, pues entonces, ¿qué debemos de hacer? Anular esos documentos. Auditar los despachos que no tengan salidas después de 10 días. ¿Qué pasa con esos despachos que yo realizo? Hago el plan de ruta y ahí quedó. Y pasan 10, 15, 20, 30 días y nunca le di salida. ¿Qué pasó con esos despachos? ¿Será que los tengo que anular? ¿O qué fue lo que sucedió con esa documentación? Validar seguimientos aleatorios que cumplan con cada 2 horas o según el contrato de la póliza o de la aseguradora que ustedes manejen. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las empresas de transporte tenemos una póliza que nos exige hacer seguimientos a nuestros vehículos en ruta cada tiempo reglamentario que tenga pues en el contrato. Lo normal es que el contrato diga 2 horas. Es decir, estamos obligados a hacerle seguimiento a nuestros vehículos cada 2 horas. Pero hay empresas de transporte que hacen su contrato con su aseguradora cada 3 horas o cada hora, de acuerdo pues a la mercancía que transporten o a las rutas que manejen. De acuerdo a esto, entonces es válido y es muy, pues por seguridad de la información, es bueno hacer estos seguimientos aleatorios a los despachos para que cumplan o para que estemos cumpliendo con el seguimiento cada lapso de tiempo que tengamos con la aseguradora. Auditar los despachos que estén en lugar de entrega más de 5 días. Si yo tengo un despacho que ya llegó al lugar de entrega y no le he dado llegada después de 5 días, ¿qué pasó con ese vehículo? ¿Qué sucedió con esa entrega de la mercancía?
Entonces, no es lógico que yo tenga esta situación y por eso se debe de verificar. Verificar también los manifiestos en llegada que no se han cumplido después de 5 días. Si yo tengo un manifiesto que yo ya le di llegada, lo máximo que debe de pasar son 5 días para poderlo cumplir, a menos de que haya una situación en particular, que se rompieron los papeles, que se incapacitó el señor, bueno, etcétera, todas las cosas que pueden pasar, pero que exista una justificación del saber por qué ese manifiesto que ya llegó no se ha cumplido. Y por último, verificar el registro correcto de los tiempos de carga y descargue en los cumplidos que se ajusten a la realidad del tiempo cargado y del tiempo descargado, teniendo en cuenta que el tiempo mínimo de carga de un vehículo son 15 minutos, esto lo dice el Ministerio de Transporte, y los máximos son 12 horas, y si no, procedemos a un proceso de stand-by. Entonces, hay que tener muy en cuenta que estos registros de tiempos se estén haciendo debidamente. ¿Dónde encuentro yo una persona de cumplidos? Los tiempos logísticos, si a mí no me los dicen. Los puedo encontrar en la segunda hoja del manifiesto, que en la vida real, pues casi ninguna empresa de transporte la utiliza y es reglamentaria. El Ministerio de Transporte tiene el formato del manifiesto con 2 hojas. La primera y principal, que es la que todos conocemos, y la segunda hoja que se llama tiempos logísticos de transporte, que es precisamente para eso, para que si el conductor llega a cargar, registre a qué horas llegó, a qué horas lo dejaron entrar a cargar y a qué hora salió de cargue, y lo mismo sucede con el descargue. Entonces, si a mí no me reportan eso en seguimiento o en tráfico, pues una persona de cumplidos lo podría sacar de esta evidencia que tenemos en el manifiesto y que de pronto la mayoría de empresas no lo está teniendo en cuenta. Ahora vamos con las sugerencias para los controles de los otros tiempos. Primero, controlar las remesas cumplidas sin facturar, teniendo en cuenta que el RNDC nos dice que debemos de tener 5 días de tope para facturar las remesas. Aquí obviamente con la salvedad de que si mis clientes me ampliaron los días de facturación, pues bueno, no voy a tener este tema, esta restricción, pero sí a nivel general, todas las remesas cumplidas, tengo 5 días para facturarlas. ¿Listo? Entonces, debo de verificar eso. Controlar también que los manifiestos cumplidos sean liquidados máximos 3 días. Estos son los días que nosotros sugerimos para que su empresa tenga también el costo en su sistema contable claro y verídico y sobre todo eficaz, que sea un dato eficaz, porque hemos encontrado muchas empresas que tienen los manifiestos cumplidos, pero los liquidan en el momento que los voy a pagar. Y hay que tener claro que el momento de la liquidación es diferente al momento del pago. Esta liquidación me permite causar mi costo y también reconocer la cuenta por pagar que tengo con los transportadores. Entonces, si no lo hago en un término cumplido de tiempo, pues en mi parte contable no voy a tener esos datos verídicos y no voy a saber el costo de mis fletes y tampoco voy a tener las cuentas por pagar de proveedores de terceros de transporte al día. Entonces, esto es muy importante. Realizar un eficiente cobro de la cartera para el cubrimiento de los recaudos según las negociaciones con los clientes. Esto no tiene más aclaración. Tenemos que tener un recurso eficiente para todo nuestro cobro y nuestro recaudo de cartera y así pues tener la liquidez que necesitan las empresas de transporte para poder laborar. Validar los servicios especiales que se han asignado por separado. Ojo, todos ustedes que manejan pues Avanzat saben
los servicios especiales que podemos asignar a una remesa y a un manifiesto por separado. Esta palabra por separado significa que me va a generar otra factura independiente a la factura de la remesa, o otra liquidación independiente a la liquidación de mi tercero, y puedo tener estos servicios especiales por separado creados, pero no los facturo ni los liquido. ¿Por qué? Porque la persona de facturación o la persona de causación de proveedores no indaga el botoncito de servicios especiales por separado. Entonces hay que revisar esos servicios. Hemos encontrado muchas empresas que tienen servicios por facturar de años anteriores incluso, porque no se ha indagado esta ruta y se dejan esos servicios allí pendientes. Controlar el cumplimiento de pagos con sus transportadores según negociación y políticas de la empresa, para así afianzar la fidelización de sus terceros. Es muy importante esto. Las empresas de transporte, si tienen de pronto una política de pagos y de vencimientos de pagos, es muy importante que en su parte operativa o en su parte de tesorería cumplan con estos lineamientos para así fidelizar su flota y fidelizar sus terceros. Realizar el proceso de rentabilidad de manera oportuna, máximo 7 días hábiles después del cierre de mes. Acá los estamos invitando también a los procesos contables de cada una de las empresas de transporte para que lleven sus registros y su imputación contable pues al día, y que este proceso que es tan sensible de la rentabilidad, que nos reconoce nuestro ingreso, sea de manera oportuna. Este proceso de rentabilidad se sugiere que primero sea validada toda la facturación, es decir, que todo esté facturado ya y que todo esté liquidado para que este proceso de rentabilidad se haga correcto. Y si lo hago máximo los 7 días hábiles, pues voy a darle la posibilidad a gerencia y a dirección de cada una de las empresas de transporte a tener sus estados financieros al día. Realizar el proceso de prerrentabilidad o causación de ingresos pendientes seguidamente del proceso de rentabilidad. Los invitamos a todos que si no conocen este proceso de prerrentabilidad o causación de ingresos pendientes en la plataforma, se comuniquen con su ejecutivo de cuenta o con su líder regional para que les presenten este módulo. Es un módulo que nos permite hacer la provisión de aquellos ingresos que no hemos facturado ni hemos liquidado en el periodo, pero que nos muestre el ingreso real. Ustedes de pronto han tenido reuniones en las que el líder operativo dice, ganamos 500 millones de pesos este mes, pero el líder contable dice, no, mi registro contable me dice que ganamos 420 millones. Bueno, ¿y dónde está la diferencia de 80 millones? Está acá, en lo que todavía no he legalizado en el mes, pero la parte operativa sí lo tiene en cuenta y la parte contable obviamente no, porque no está legalizado. Entonces, este módulo pues es una invitación a que lo puedan utilizar las empresas que no lo conozcan, a que lo conozcan. Realizar la reclasificación de la rentabilidad oportuna enseguida de los procesos de rentabilidad y prerrentabilidad. Esta opción también hemos visto que las empresas de pronto no le dan mucho uso a esta reclasificación de la rentabilidad. Explico brevemente de qué se trata. La reclasificación de la rentabilidad no es más sino para esos casos que, por decir algo, yo hice la remesa, hice el manifiesto, liquidé el manifiesto, pero esa remesa no la voy a facturar porque soy un grupo empresarial, le hice el servicio a mi hermano, a mi empresa hermana y no se la voy a facturar. Son remesas de cortesía según el Ministerio de Transporte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estoy manejando la rentabilidad, esa liquidación de ese manifiesto me va a quedar por sécula, seculón, por tiempo indefinido, en una cuenta puente que nunca va a agarrar para ningún lado. Entonces, si yo la reclasifico y ya genero es un costo,
y no que se quede ese valor de la liquidación en una cuenta puente, pues entonces me van a quedar ya mis registros contables correctos y no me van a quedar valores en las cuentas puente infinitos por toda la vida y sin posibilidad de conciliarlos. Entonces, esta reclasificación me sirve muchísimo y sobre todo para aquellas empresas que hemos encontrado que esas cuentas puentes son con unos valores exorbitantes por allá, gigantes, que nunca se han conciliado y que pueden ser de estos eventos que quedan por reclasificar. Realizar el cierre mensual de la información contable, sí, súper importante. Si yo tengo un ejercicio contable ordenado y se está haciendo en tiempos eficientes, entonces debo de hacer este cierre mensual después de que mi contador o líder de contabilidad cierre el proceso, haya presentado sus impuestos, haya revisado su contabilidad del periodo estoy hablando mensual, y ya cuando el contador o esta persona me diga, listo, ya quedó todo absolutamente revisado, pues proceder a bloquear la información de esa fecha hacia atrás. Hemos encontrado varios clientes que por error de digitación, la persona facturó con año 2023 y no tenían bloqueada la información. Pues claro, esa factura se registra en el año 2023, daña todo el cierre del año 2023, daña la información de allá hasta esta fecha por no tener bloqueado estos periodos. Entonces, les recordamos a todos que tienen esta opción de cierres mensuales en el Avanzat Financiero para que procedan a utilizarlo. Y por último, tener una política de contingencia y así realizar, por favor, la copia de la información mensual, bimestral o trimestralmente de manera oportuna. Recuerden que en meses pasados pues tuvimos esta desafortunada situación de contingencia y esto nos genera una alerta de a muchas empresas que no tenemos o que no teníamos en ese momento la política de contingencia para estos eventos, generar una política para hacer copias de seguridad de la información. Ustedes cuentan con un proveedor muy responsable de la información y obviamente que les genera la garantía de la copia de la información. Pero no por esto debemos de obviar ese proceso al interior de las empresas. Nos debemos de blindar y tener esta política de seguridad de la información para que no haya duda y también para que sea una herramienta o un soporte para todas estas empresas de transporte que son clientes de nosotros y están certificadas, den este aval de que ustedes también hacen el proceso al interior de sus empresas de la copia de la información. Entonces, con estas dos diapositivas tenemos un resumen de los tiempos logísticos que, del cual queríamos invitarlos en esta sesión. Por eso hice las preguntas antes de, porque fíjense que casi todos, y pues nuestros tres colaboradores, clientes que nos dijeron su opinión, se centraban en la parte operativa, pero fíjense todo lo que cubre los tiempos logísticos de transporte. Para esta evidencia y este control que debemos de tener de todos estos tiempos logísticos, los invitamos a crear su política de tiempos logísticos de transporte para las empresas de acuerdo a sus procesos y también los invitamos a utilizar este módulo que tienen todas las plataformas que se llama Informe de Pendientes. Lo encontramos en las primeras opciones del Avanzat TMS y allí es simplemente filtrar un periodo de tiempo, el que yo quiera revisar, se puede 1 año, 2 años, 10.000 años, o sea, todos los tiempos que ustedes quieran. Le damos a aceptar y el sistema mismo me va a traer estos pendientes de la operación. Me los muestra en una gráfica de torta y nos muestra con un hipervínculo o un link para cada una de las situaciones que tenemos colgadas en la plataforma. Todos estos procesos de los cuales les hablé
que les falta terminar el proceso. Acá tenemos en la primera imagen un informe de pendientes ligeramente normal, porque nos da unos números de pendientes muy lógicos, muy básicos y muy tranquilos, digámoslo así. Manifiestos cumplidos por liquidar, 9. Ah, bueno, tengo 9 manifiestos que ya están cumplidos y están pendientes por liquidar. Perfecto, la persona que liquida estará organizando su documentación para hacer esas liquidaciones. Pero fíjense, si vamos aquí a la imagen, a mano derecha, tenemos el mismo panorama, manifiestos pendientes. Ay, perdóname. Acá. Manifiestos cumplidos por liquidar. Es el mismo panorama, pero tenemos 178 manifiestos cumplidos por liquidar. Evaluemos si esos 178 sí es una cifra coherente para tenerlos por liquidar. Esos 178 manifiestos, ¿cuánto valen? Ah, revisemos, equivalen a 250 millones de costo que no tengo en cuenta en mi contabilidad a esta fecha. ¿Será que eso está bien? ¿Será que está correcto? En una empresa que genera 50, 100 manifiestos, este valor es importante. Este valor es de tenerle cuidado. En una empresa que genera 4.000, 5.000 manifiestos, pues este número no puede ser tan importante. De pronto es algo normal. Entonces hay que evaluar dentro de cada una de sus empresas la cantidad de procesos que pueden estar colgados en cada uno de los procesos que tiene el Avanzat para que puedan evaluar este informe. Y importantísimo, tener un recurso que esté validando este informe, tener un recurso que les ayude a ustedes a hacer la política de tiempos logísticos, tener un recurso que pueda y tenga la posibilidad de enviarles un correo a cada uno de los procesos diciendo, ojo, miren, esto está colgado, esto porque falta, esto porque está pendiente. Entonces, esa es la invitación que queremos darles a ustedes, porque fíjense los panoramas normales que podemos ver en este informe y fíjense los panoramas que nos pueden dar una alerta de procesos que o no se estén haciendo bien o evidentemente pues tengamos un problema en algún despacho, en algún vehículo, en algún tercero, en algún proveedor o con algún cliente. Cada uno de estos links, si yo le doy clic a cada uno de estos links, el sistema me va a mostrar dos cosas. Primero, un diagrama de prioridades de los casos más urgentes y de los casos menos urgentes y un listado ya con el detalle de los documentos que están pendientes, donde puedo bajarlo a Excel pues para generar un comunicado o simplemente revisar qué fechas tengo pendientes y así crear una alerta o no crear la alerta. Entonces, esa es la invitación que les estamos haciendo el día de hoy a todas nuestras empresas de transporte. Con esto finalizamos entonces la sesión de la capacitación que teníamos para ustedes el día de hoy. Esperamos que haya sido lo más clara y de beneficio pues para todas las empresas. Y damos la bienvenida pues a las preguntas. Vamos a revisar. Aquí voy a dejar de compartir. Y vamos a revisar entonces de pronto las manitas levantadas para las preguntas que tengan y el chat, sí, vamos a aprovechar estos minuticos. Entonces, démosle la palabra a la señora Julia, que tiene la manita levantada. Julia, te escuchamos. Señora Julia, ¿ya tiene el micrófono activado para su pregunta?
Bueno, démosle el paso al señor Luis, mientras que la señora Julia habilita ya su micrófono, porfa. Qué pena, don Luis se tuvo que mover, entonces la pregunta la hago yo. Doña Marcela, buenos días. Muy buenos días. Mira, es que me causó curiosidad lo que tú decías de la facturación de los años 2000, por ejemplo, digamos 2023, si uno venir a facturar en el 2024. En este caso, nosotros tenemos ese inconveniente año tras año con uno de nuestros clientes y ha sido un caso terrible y pues este año tuvimos nuevamente la reunión, Dios quiera que se den las cosas, porque Sistemas de Gestión pidió esa reunión y contabilidad para hacerles entrar a ellos en razón lo que nos están perjudicando y no solamente a nosotros, a las empresas que les manejan a ellos carga o les manejan algún producto, ¿sí? Que ellos se demoran mucho con las órdenes de compra. Les llega a uno el siguiente, mira, es la hora que yo todavía estoy facturando 2023 con ellos. Sí, claro, sí, señora. Para eso no nos queda más sino obviamente pues tener este tipo de reuniones con estos clientes que tienen ese manejo difícil y también sirve mucho la circularización que siempre he insistido a todos los clientes para que ellos vean que no son procesos de nuestra transportadora, sino son procesos que nos exige el Ministerio de Transporte cumplir Mm. y, y que pues ellos nos deben de ayudar. Entonces, de pronto dándole las rutas por dónde, porque también hay clientes que dicen, no, qué pereza yo hacer ese proceso, yo no sé, no tengo el tiempo. De pronto generar una reunión virtual, conéctese conmigo 10 minuticos, yo lo guío, ¿cierto? Hacer este acercamiento más personalizado, digámoslo así, con los clientes, a ver si de pronto así nos pueden ayudar. Sí, señora. Sí, porque mira, por lo menos este mes me quedaron órdenes de compras que ellos enviaron pendientes por facturar. ¿Por qué? Porque el RNS no me dio autorización de remesa ni manifiesto. ¿Cuál es el error que sale? Que mi usuario, hay problemas con mi usuario, pero yo estoy entrando bien al RNS con mi usuario y contraseñas. Fue de que se creó el usuario de facturación electrónica. Hemos estado y pues la respuesta ayer era que el usuario de OET fue que el usuario lo tenía que cambiar o revisar con la RS. RS dice que con ellos no hay nada que hacer porque está bien todo y allá ingresamos bien, que ya tengo que mirar es con OET. Entonces yo no sé realmente qué hacer porque pues ellos ya cerraron el 19 de facturación. Ya me tocó hacerles una carta, mandarles la prueba de que no tengo habilitado eso y por ese motivo fue que no se pudo facturar este mes, lo que les quedó pendiente a ellos. Entonces, esas son también una de las complicaciones que tengo con ese cliente en este momento. Pero es con ese cliente, Marcelita. Sí, claro, pues esa sería nuestra sugerencia. De todas maneras, si necesitan alguna colaboración por parte de nosotros como proveedor, pues con muchísimo gusto. Tú eres de Bogotá, ¿cierto? Sí, señora. Exacto, te comunicas entonces con Joana o con Paola, la líder regional que te esté manejando la cuenta y con muchísimo gusto te podríamos acompañar, no sé, en la reunión con tu cliente o algo así, pues para que él vea que no es solamente que ustedes como transportadora están haciendo esa presión, sino ya es algo normativo. Listo. Muchas gracias, Marcelita. Muy amable. Dios le bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, no tenemos más manitas levantadas. A ver, vamos a mirar si la señora Julia ya nos puede compartir su pregunta. Señora Julia, bienvenida, ya la escuchamos. No. Vamos con Lorena de Lam. Lorena, bienvenida.
Aló, Ahí ya buenos puede saludar. días. Hola Lorena, bienvenida. Sí, señora. ¿Cómo está, señora Marcela? Yo quería preguntar respecto al módulo de pendientes que acabas de mencionar. Sí lo venimos manejando ya hace como una semana y yo quería saber si se podía adicionar el tema de recaudo. Digamos que ahí está todo pues pendiente por cumplir, por manifiesto, todo, pero no están las facturas pendientes por recaudar o los clientes que tienen pues pendiente por recaudar. Entonces no sé si se pudiera incluir esa opción, o más bien esa información en ese módulo. Ok, claro que sí. Bueno, en la parte de recaudos, pues obviamente Sí. vamos a tener todas las facturas, toda la facturación de la cartera, pero sí sería interesante mirar allí los recaudos que nos están haciendo efectivos en el tiempo de recaudo. ¿Qué quiero decir? Que hay clientes, si tiene crédito a 30 días y tienen facturas que ya están vencidas de los 30 días, que me aparecerán en el informe de pendiente, eso sí sería de mucho uso para ustedes, de mucho Sí. beneficio. Entonces, lo voy a tener en cuenta, Lorenita. Claro que sí, mil gracias por el aporte. Ok, listo, era eso. Muchas gracias, señora Marcela. Vale, con gusto. Bien, estoy viendo ¿Alguien va a hablar? ¿Tiene el micrófono abierto? No. Bien, estaba mirando en las preguntas del chat y nos dicen que si estas grabaciones quedan compartidas. Sí, estas grabaciones pueden ser compartidas. En el chat se compartió mi correo. Si no les llega la grabación, con muchísimo gusto me escriben y serán compartidas las grabaciones. Todas estas grabaciones de las capacitaciones las tenemos nosotros, son subidas también a nuestra página de YouTube, pero con muchísimo gusto, si las solicitan por correo, se las enviamos. Acá también me están preguntando si en el Avanzad básico no tenemos el informe de pendientes. No, en este momento el informe de pendientes está aplicable para nuestras líneas de Avanzad PYME, Avanzad Carga, Avanzad Empresarial. Estas son las tres versiones del Avanzad que tienen este módulo de pendientes. Bueno, vamos a mirar otra pregunta por acá. También era lo del Avanzad básico. El señor Sergio me pregunta, buenos días, disculpa, se me cortó el audio cuando decías lo de sacar el reporte de rentabilidad. Don Sergio, sería interesante que me hablaras, colocaras el micrófono y con muchísimo gusto te resuelvo la inquietud del informe de rentabilidad. Buenos días, estas grabaciones quedan compartidas. Sí, señora. Buenos días, ¿nos pueden por favor compartir la presentación? Con muchísimo gusto. Ya colgamos la presentación entonces acá al chat de la reunión. Ya se la estoy compartiendo aquí a mi compañero Esteban, que es el que tiene el permiso para compartir los archivos. Y se las compartimos, claro que sí. Bien. ¿Qué más nos dicen por acá? La señora Jamie, la señora Liliana, que nos dice que si vamos a dar un espacio de preguntas, por favor invítala a que pueda alzar la manito y con muchísimo gusto le damos la opción de las preguntas. Nos preguntan también si tenemos alguna cosa adicional que hablar sobre la información exógena.
No, este procedimiento fue el que ya pues se expuso en la primera parte de la capacitación. Eran los cambios de los formatos, las bases, los tipos de parametrizaciones de los formatos, y eso era lo que teníamos pues preparado para hoy. Si tienen alguna duda o inquietud sobre el proceso, con muchísimo gusto. Tiempo entre cargue y descargue de un viaje. Acá hay una pregunta de Wendy García. Tiempo entre cargue y descargue de un viaje. No, efectivamente, pues no hay tiempos entre cargue y descargue de los viajes. Esto depende, es de la ruta que se tenga, en cada uno de los manifiestos o en cada uno de los despachos, pero no tengo alguna disposición entre estos dos tiempos. Que sean más de un día, 2 días, no tengo ninguna disposición de esos tiempos. Vamos a mirar qué más preguntas tengo acá. El formato 1001 duplica la información. Sí, evidentemente duplica la información si en el parámetro de la cuenta le colocamos 2 check. Al comienzo de la capacitación hablábamos de esos 2 check que podemos colocar en el formato. Es solamente un check por cuenta. Entonces, debemos de tener eso en cuenta para que no nos esté duplicando esa información. Nos preguntaba usuario desconocido. Bueno, creo que no hay más preguntas. Veo son varios correos que nos han compartido para compartir la información. Entonces, invito a Dani si me puedes colaborar para ir pasando los correos, el video a estos correos y la presentación. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a mirar qué otras preguntas. Creo que no. Bien, entonces, creo que ya no hay más preguntas en los asistentes de la capacitación. Entonces, podemos dar cierre a la sesión, antes agradeciéndoles a todos la conexión y invitándolos a que participen de la capacitación en el mes de mayo, que con 15 días, 10 días de antelación, se les irá a avisar el temario y las fechas. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación, por continuar con nosotros, por escogernos como proveedor de software y pues entonces muchísimas